Por naturaleza, como es en nosotros, a veces de manera consciente o inconsciente, a veces como seres humanos tenemos la tendencia a darle ciertos tratos diferentes a ciertas personas. Tratamos de una manera especial a unas personas y tratamos de manera diferente a otras. ¿Sí? En ocasiones de pronto sencillamente especial y menos especial, porque de pronto no son tan allegadas a nosotros, alguna cosa así. En ocasiones ya es más drástica la cosa y entonces a uno les damos un trato muy especial y a otras personas ni el saludo. Al punto de llegar a eso, ¿no? Y no sé si de pronto ahorita, por ejemplo, que estábamos en el tiempo del saludo, no sé si a usted le ha pasado alguna vez eso, que llega y encuentra una persona y de pronto, ¡hola! ¿Cómo estás? Y llega otra persona aquí al lado y por algún motivo, no sé cuál será, usted pensará en su posición, en su caso, por algún motivo su decisión es más como, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Por alguna cosa, no sé si les ha pasado, ¿cierto? Hay algo que pasa en nosotros y que nos lleva de pronto a ver ciertas cosas y que nos motivan a dar unos tratos diferentes a las personas. Por su aspecto físico, por su posición, de pronto por las carreras que sabemos que tiene, por el doctorado, por la maestría, por los estudios, por muchas cosas. Y le damos un trato diferente a unas personas. En alguna oportunidad, ahora los que saben, a veces yo viajo con Santi Benavides a hacer algunas giras afuera y cuando llegamos al sitio de la presentación, por lo general llegamos con buenas horas de anticipación para cuadrar el sonido y el video beam, la presentación y todas estas cosas. Y entonces nos reciben personas de la iglesia encargadas de la ingeniería de sonido, de la consola, de los micrófonos, del video beam y todas estas cosas, para ayudarnos a organizar el asunto, previamente al concierto. Y entonces en una oportunidad llegamos a una iglesia y nos recibieron dos muchachos más o menos así como yo más o menos, de la misma edad, peladitos. Jovenciticos, bien jovencitos. Y entonces, pues digamos, pues así, camiseta, jean, tenis. Y nosotros hablamos, ¿qué tal? Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? Y nosotros, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y tú? Mauricio, Mauro, ¿cómo estás? Bien, qué chévere conocerte. Normal, lo más sencillo. Sigan, por favor, bienvenidos, sigan. Bueno, alisten las cosas que tengan, que necesitan, les podemos alcanzar micrófonos, cables, díganos qué necesitan. Entonces nosotros pues muy tranquilamente, sí, mira, de pronto unos cables, Carlos, por favor, unos micrófonos, de pronto, ¿qué más necesitamos? De pronto, si nos puedes traer un amplificador y bueno, todas las cosas que necesitan para sonido. Y estaba Carlos allí, agachándose, sacando micrófonos y sacando, sí, está bien, gracias. Cuando el otro muchacho le dice, pastor, ¿será que compro la comida para traerla aquí a los muchachos o los vamos a llevar al sitio de comer? Y nosotros, ¿pastor? ¿Cómo así? Quedamos fríos. Y estábamos nosotros cuadrando la cosa cuando escuchamos que le dices que pastor y nosotros habíamos dicho, no, sí, Carlos, tráenos micrófonos por favor y amplificadores y de pronto los micrófonos y nos puedes poner esto aquí por favor, gracias. Y cuando nos dices que pastor, nos miramos, no dijimos nada. Y entonces el pastor le dijo, sí, Mauricio, por favor, trae la comida y los atendemos aquí en la sala juntos a los muchachos, les alistamos aquí para que coman alguito. Ah, bueno, pastor, listo. Y se fue a comprar la comida y nosotros cuatro así, mudos. Y nos dijo, muchachos, terminen de alistar las cositas acá y los espero en el salón de aquí atrás para que coman alguito. Bueno, pastor. No, qué oso tan terrible, qué vergüenza la que sentimos. Y miren lo que pensamos frente a eso. Y surgió como la misma pregunta entre todos, o la misma idea entre nosotros cuatro. Decir, qué pena, era el pastor. Y nosotros saludándolo como a cualquier otra persona. ¿Sí se dan cuenta? Hemos debido saludarlo de una mejor manera. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino, no, pastor, ¿cómo está? Oiga, qué camisa tan bonita, oiga, qué iglesia tan linda tiene. Seguramente, ¿no? En nuestra naturaleza salen ese tipo de cosas a veces. Pero hay algo que nos lleva a tener ese tipo de tratos diferentes con las personas. ¿No les ha pasado? Y no hablo necesariamente de la familia, porque en la familia pues es normal que con afecto y con amor nos tratemos los unos a los otros. Pero aquí en la iglesia, en un domingo acá, cuando nos damos el saludo y todo eso, ¿qué cosas pasan por su mente cuando ve a unas personas y a otras? Y de pronto, por su aspecto físico o algo, usted se deja llevar para saludarlo
o no para no saludarlo, o para saludarlo de una manera u otra. Y a la luz de la carta de Santiago vamos a ver un tema más que Santiago les hace ver a los destinatarios de esta carta, como parte de lo que ellos tienen que tener muy presente para que sean coherentes entre la fe que tienen en el Señor Jesucristo y la manera como viven. Debe haber una coherencia en muchos sentidos, en muchos aspectos. Es así que en domingos atrás hemos hablado de varias cosas, varios temas que Santiago toca, y ustedes recuerdan, enfrentar las pruebas. Empezamos la serie hablando de las pruebas, la sabiduría que se debe pedir a Dios para poder afrontar las pruebas, las tentaciones, el poder ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y ahorita viene a tratar otro tema más, que tiene mucho que ver con esto de separar, decir esto sí, esto no. Y tener este tipo de preferencias, este tipo de diferenciación entre unos y otros en nuestra misma comunidad, como se les está bien diciendo a los destinatarios de esta carta, cristianos, como parte de la comunidad cristiana, y les hace ver todas estas cosas. Y ahorita viene a partir del capítulo 2 a darle nombre a esto que acabamos de hablar, de decir, a este tipo de actitudes con las cuales separamos, decimos estos sí, estos no, estos son de mis círculos de amigos, estos no, estos ni el saludo, o bueno, de pronto algo ahí como hola, cosas así. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Si usted no tiene Biblia, ya sabe, puede levantar su mano y nuestros anfitriones pueden hacerle llegar una. ¿Alguien necesita Biblia? Bueno, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice así: hermanos míos, presta atención a esto, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que no debe dar lugar a favoritismos. Punto. Conciso, claro. Ya aquí le pone nombre a eso que no lo estamos viendo como separar cosas, separar personas, a estos y estos no. Él le pone nombre. En la fe que ustedes tienen en el Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. A mirar a estos como chévere y a estos no. Y aquí es bueno aclarar algo importante, interesante, en la manera como él, como Santiago, habla acerca de la fe y los favoritismos, no para relacionarlos, no para hallar algo en relación, sino todo lo contrario, para mostrarlos como opuestos, como algo que no tiene que ver una cosa con la otra. Dos cosas que no son compatibles: la fe en Jesucristo y los favoritismos, las preferencias, la discriminación, la acepción de personas, como encontramos en otras versiones. Nuestra fe está determinada. Cuando hablamos de nuestra fe, ¿qué se le viene a su mente? Cuando piensa en la palabra fe, ¿qué se viene a su mente rápidamente? Creer. ¿Qué más? Confianza. Confianza, ¿cierto? Yo tengo fe. Pídale con fe a Diosito, ¿cierto? Pida con fe. Confianza en que, como bien lo dice la palabra, las cosas sucederán aunque no las veamos. Y la fe es aquello que no vemos, pero en lo cual creemos, ¿cierto? Pero acá es interesante que lo muestra de una manera, ya no decir de tener fe, sino de mi fe. Mi fe. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué nos hace pensar eso? Mi fe. ¿Qué diferencia habría con mi fe y tener fe? Aquí creo que ya habla un poco más acerca de la fe desde la perspectiva de la convicción, de aquello que hace parte de lo que ya, con lo cual nosotros nos hemos identificado y que ya hace parte de lo que rige nuestra vida y de la esencia de lo que nosotros somos por habernos identificado en Él, con Él. Y por lo tanto nuestra fe ahora está puesta en Él y Él es nuestra convicción. Él es en quien creemos, por quien es, por lo que ha dicho, por lo que ha hecho. En eso hemos creído y en eso se basa nuestra fe. En pocas palabras, entonces, Jesús constituye nuestra fe. Él es nuestra fe. Y entonces uno empieza a entender por qué el autor plantea una incoherencia total entre el tener favoritismos y el profesar nuestra fe en Cristo.
Porque si Jesús dijo en la palabra, vine a buscar a quienes, a los menos favorecidos, a los humildes, a los pobres, a los débiles, y nosotros que profesamos tener una fe en ese Jesucristo y hacemos acepción de personas, que por lo general, por ese tipo de cosas, que era lo que estaba sucediendo claramente en este contexto, la diferenciación entre pobres y ricos, como lo veremos en un ejemplo a continuación, que el autor hace, nosotros hacemos algo de esa manera incoherente con nuestra fe, no son compatibles. Porque si Él vino a buscar a los pobres, nosotros no podemos hacer lo contrario, menospreciarlos. No podemos menospreciar lo que Él aprecia. Y en ese sentido es interesante partir de este hecho para entender por qué el autor empieza diciendo este enunciado tan conciso. La fe que ustedes tienen en Jesucristo no puede dar lugar a favoritismos. Es incoherente, es incongruente, no tiene sentido, no es lógico, es incompatible. No puede entenderse las dos cosas ubicando el mismo espacio. Es así que nuestra fe entonces está determinada y definida por aquel en quien la hemos puesto, por Jesús, Jesucristo mismo, como dice acá, el glorioso Señor Jesucristo. Y en ese sentido, como resultado, deberíamos esperar nosotros que nuestra fe entonces nos haga, como resultado, nos lleve a parecernos a Él, a ser como Él. Si es en Él en quien hemos creído, en cada cosa que ha dicho, en cada cosa que ha hecho, en cada propósito que se ha trazado y que nos ha revelado, debemos llegar nosotros a parecernos a Él, si nuestra fe verdaderamente es genuina en Él. A continuación, en el versículo 2, el autor empieza entonces, después de aclarar esto, a ponerles un ejemplo, una ilustración a través de la cual quiere ejemplificar esto que les está diciendo. Y empieza así diciendo, de hecho, versículo 2, supongamos que en el lugar donde ustedes se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en un lugar cómodo. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Como mencionaba, en aquella época era claramente marcada la situación de diferenciación entre ricos y pobres. Si usted se acerca a la carta de Santiago, verá que Santiago menciona este ejemplo en muchas situaciones también, los ricos y los pobres. Esa diferenciación entre estos dos tipos de personas. Pero tratando de traerlo al hoy, a nuestro contexto actual, creo que hay muchas otras situaciones y muchos otros aspectos y muchas otras formas en las que podemos llegar nosotros también a hacer acepción de personas, a decir estos sí, estos no, de manera muy tajante o de manera sutil, como era lo que decíamos, de pronto, el saludito de lejitos, bien sea por muchas cosas, porque no lo conoce, porque no es tan cercano a usted, también porque de pronto no le simpatiza tanto, no tienen buena relación, entonces de pronto sencillamente usted hace esa separación y esa es una acepción. Es un favoritismo, darle un saludo cordial a otros y a otros, por X o Y motivo, no hacerlo. Con esto no me quiero referir tampoco a que entonces andemos con unos y con otros de abrazos y besos y todas las cosas. No, creo que la palabra no se refiere a las cosas externas precisamente, sino a algo fundamental que Santiago les quiere hacer ver acá. Y es el hecho de ver al otro como lo mira Dios. No guiándonos por las apariencias, por las que fácilmente como humanos nos dejamos llevar, ¿cierto? El que tiene el carrazo, el que llega con ropa vestida, no sé qué, con la banderita aquí en el bolsillo roja, blanca y azul, tiene Tommy, ¿cierto? Y los zapatos nuevecitos, este tipo estrena todos los días, todos los domingos lo veo entrar con la ropa, mejor dicho, y el que llega con los zapatos todos vueltos nada de hace 2 años, 3 años, entonces, ¿hasta qué punto de pronto no llegamos a pensar de una manera diferente de uno y otro? Esto no es algo absoluto, para que todos digan, si todos pensamos así, puede que no, pero qué bueno que estemos dispuestos a pensar, ¿me pasa eso? ¿A mí sí me pasa eso o no? Yo no tengo problema con eso, pero si me pasa, estar con los oídos prestos a escuchar y tomar medidas en el asunto.
Si llega una persona aquí a la iglesia con un carrito medio estartaladito y al que llega en la camioneta súper wow, de pronto, ¿qué pensamientos pueden llegar a pasar por nosotros? A veces, miren, les confieso, yo a veces de pronto he pensado en esa situación y digo, pobrecito el que llega en el carro estartaladito, pobrecito, debe estar como frustrado, ¿cierto? Porque llega en su carrito echando humo y sonándole todas las latas, los vidrios, todo, y a lo mejor no es así. Es un hombre que vive feliz y dichoso de la vida en su carrito estartaladito. Y a lo mejor el que tiene la gran camioneta puede que tenga una vida difícil y complicada. ¿Cuán fácil nos dejamos impresionar por las apariencias, por las cosas externas y no vemos la importancia y la esencia del ser humano, que es lo que hay por dentro y que sí es lo que mira Dios? Y más adelante vamos a ver, como parte del segundo punto, esto. Buscar ver a las personas no como nosotros las vemos, sino como las mira Dios. ¿Cómo las mira Dios? En muchos aspectos diferentes también, aparte como de los que hemos mencionado, no sé, por ejemplo, el racismo. ¿Quién de pronto tiene problemas con eso? En que ve una persona de color y generan muchos pensamientos como que, no. Personas que sufren con eso. Con el regionalismo. También, aunque no creamos, de pronto que dicen es costeño, es paisa, es rolo, yo no me caen re mal los paisas, me caen re mal los rolos, me caen re mal los costeños, y hay rivalidades en ese sentido, y hay acepción de personas por una u otra razón también. Muchas cosas en las que podemos llegar como a hacer acepción de personas. Y entonces podemos preguntarnos qué actitudes que muestran favoritismo tiene usted en su vida, puede identificar usted en su vida. ¿Hace usted acepción de personas por las razones que acabamos de plantear o de pronto por otras, no sé, por otras diferentes? Al darle valor o mirar a las personas por lo que llevan puesto, por lo que hacen, por lo que son, por lo que han alcanzado, no nos deja ver lo que Dios sí ve. Qué grave cosa. Todas esas cosas, las apariencias que al fin y al cabo, todas esas cosas no nos dejan ver lo que Dios sí ve. Fíjense el caso que pone de aquel que entra a la iglesia y por la apariencia del anillo, en esa época esas eran cosas lujosas que mostraban el estatus de la persona, la mano llena de anillos de oro, la vestimenta elegante. ¿Y cómo? Sencillamente por eso, por favor, siéntese acá, darle un trato distinto. Y al pobre desarrapado, usted aquí, siéntese aquí, en la última banca o en el piso, a mis pies, dice ahí. Desprecio. ¿Cómo llegamos nosotros a despreciar a las personas en medio de los favoritismos que llegamos a tener? Y qué bueno que cada uno empieza a pensar en su caso particular. Si le ha sucedido, si se llega a dejar de pronto regir por esas cosas, si nos dejamos, todos inevitablemente en algún momento, de manera sutil o evidente, nos dejamos llegar a caer en este tipo de cosas. Y en su segundo punto en el bosquejo está allí, frente a la pregunta, ¿por qué no debemos hacer favoritismos? Recordamos rápidamente el primer punto. ¿Por qué no debemos hacer favoritismos? Porque no es coherente con nuestra fe en Cristo. Ya mencionamos la fe en Cristo y los favoritismos no son compatibles, no son coherentes. ¿Por qué no debemos hacer favoritismos? Al segundo punto, porque no nos deja ver lo que Dios ve. Versículo 5. Dice Santiago, escuchen mis queridos hermanos. Y qué bonito, qué especial ver cómo empieza la carta y cómo la continúa aquí a partir del versículo 5, mostrando en medio de la exhortación amor y compasión. Continúa diciéndoles, escuchen mis queridos hermanos, que a la larga es gran parte de lo que quiere mostrarles y a lo que los quiere animar a ellos también, al amor y a la compasión. Escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Pero ustedes han menospreciado al pobre. No han sido coherentes con eso. Si Jesús ha venido a buscar al pobre y ustedes lo han menospreciado, no han sido coherentes con eso, en su fe. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen?
una nueva paradoja. Y no sé, a mí me encantan las paradojas de Jesús. Aquellas situaciones en las que uno se enfrenta y le rompe a uno el entendimiento, la cabeza. ¿Cómo así? ¿Cómo así eso? De que si te golpea una mejilla pongas la otra. Aquí, ¿cómo así que ha venido a buscar a los pobres? Cuando en lo que se nos ha impuesto, en lo que conocemos y en lo que concebimos nosotros por naturaleza como pobre, ¿qué es? Así como preguntamos al principio, ¿qué se viene a su mente cuando piensa en fe? Ahora le pregunto, ¿qué se viene a su mente cuando piensa en una persona pobre? Como dice acá, desarrapado, como dice en el texto, ¿cierto? De pronto vestido de una manera muy humilde, con los zapaticos de todos los domingos y la chaquetica de todos los domingos y el jeansito de todos los domingos, ¿cierto? Pero aquí Jesús quiere decirles, esa no es la pobreza. Esa no es la pobreza. De tal manera que entonces el rico es el que está bien, tal vez no. Y aquí hay que aclarar algo. No es que Jesús haya dicho, yo vine a buscar a los pobres y los ricos que se frieguen. No, sería incoherente con lo que está proponiendo también. Se estaría contradiciendo con el hecho de decir, no tengan favoritismos. Él ha venido a buscar tanto a ricos como a pobres, pero en este contexto obviamente está refiriendo a los ricos como a aquellos que, como dice ahí, blasfeman el nombre de Cristo. Mas no quiere decir que todos los ricos tengan este perfil y hagan eso, ¿sí? Volvemos a lo mismo, son apariencias, la riqueza, la opulencia y la pobreza, la humildad, la vestimenta humilde, son sencillamente cosas aparentes. Lo que Dios busca y realmente ha venido a buscar es el corazón humilde. El corazón que se ve necesitado de la gracia de Dios, del perdón de Dios, sea rico o sea pobre. Yo no sé ustedes, pero yo he conocido gente que tiene mucho dinero, mucho, que uno dice, Dios mío, yo quería con toda esa plata mensualmente. Gana mucho dinero, pero miren, tiene una actitud tan preciosa. En la iglesia, me refiero yo, digamos, lo he conocido en la iglesia, que dicen, están permanentemente con la disposición de decir, ¿qué necesitan? ¿Qué hay que hacer? No, para este proyecto tal vez, ok, ¿cuánto se necesita para eso? Yo quiero apoyar todo lo que se necesite, todo. Y tanto, listo. ¿Tiene con qué? Pero qué bueno es la actitud del corazón. Decir, Señor, todo lo que yo tengo no es porque yo lo he levantado, tú lo has provisto. Tú lo has dado. Y si gano millones y millones, son millones y millones tuyos que tú me has dado a mí. ¿Qué debo hacer con eso? Dime qué debo hacer con eso. ¿Qué quieres tú que yo haga con eso? Es tuyo. Sencillamente soy un administrador de lo que tú me has dado. ¿Cierto? El corazón. También el otro, que en la riqueza lo que busca es enriquecerse y atesorar y acumular. También hay el caso. Pero qué bueno es pensar eso. Jesús no ha venido a hacer acepción de personas. En la cruz no hizo acepción de personas. En la cruz no tuvo favoritismos. En la cruz pensó en todos nosotros. En cada uno de nosotros sin excepción alguna. No pensó más en el que tiene el carrazo, no pensó más en el que tiene la ropa, no pensó más en el que de pronto está con las moneditas contadas para poder pagar el bus. Frente a Él, nuestra condición es la misma. Entonces, frente a eso, ¿cómo si Él vino a plantear eso, cómo nosotros vamos a hacer lo contrario? En ese sentido sería menospreciar aquello por lo cual Él ha venido. Si Él ha venido por el pobre, por el humilde de corazón, y nosotros por el contrario nos creemos con el derecho de rechazarlo, estamos menospreciando la obra de Cristo. ¿Se imaginan eso? Terrible que nosotros llegamos a hacer eso. Y a lo largo del texto, Santiago hace ver cómo de pronto de manera humana, nosotros tomamos con mucha ligereza el tema del favoritismo. Por medio de excusas tal vez. Pues sencillamente no nos llevamos bien. Entonces pues no nos hablamos, ya. No. O sencillamente pues yo no lo conozco y pues qué necesidad tengo de conocerlo. Ninguna. Si vemos la perspectiva de Dios, como quiere ver a su iglesia, todos vernos como una familia, unidos
¿En qué familia de pronto? Bueno, pasa también, pero asimismo es terrible, es dramático. De hecho, hay dos hermanos que nunca se vuelvan a hablar y se declaren desconocidos el uno con el otro. ¿Sabe que usted no vuelve a ser mi hermano? No lo conozco. Yo también he visto casos. Pero, ¿qué es una familia hermosa? Aquella donde todos son con todos se apoyan con todos se aman entre sí y son una familia. Esa es una pequeña familia que somos nosotros para Él. Y así quiere vernos. Si tomamos con ligereza lo de los favoritismos y no entendemos que eso puede llegar a ser tremendamente peligroso y dañino para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, tenemos que revisar nuestra fe. Porque tal vez no tenemos una fe genuina y no estamos entendiendo que nuestra fe la debe constituir Cristo mismo. Todo lo que Él es, lo que Él hizo, lo que hace y lo que dice y lo que pide de nosotros. ¿Cómo consideramos nosotros a las personas pobres para que de pronto también contextualizando la cosa podamos acercarnos al texto y aplicarlo a nuestra vida? ¿Qué tenemos en mente y qué consideramos a quién consideremos como una persona pobre? Hay una canción de Santi Benavides que me gusta mucho y aterriza en una manera muy especial esto que estamos hablando. Y es la canción de Mi amigo el millonario. Yo creo que muchos las han escuchado. Y hay una parte de la canción, el coro, que dice algo muy especial con respecto a esto. Y dice lo siguiente: mi amigo el millonario que no anda en un carro caro, que no tiene un gran trabajo, que no tiene, como decimos nosotros, la sartén por el mango. Es mi amigo el millonario, es un amigo de él, de la vida real, que él conoció. Y le puso así: mi amigo el millonario, que vive en un humilde barrio y se come su corrientazo, su platico de comida sencillito, baratico, pero lleno de gratitud. Y termina diciendo: y ha decidido que su riqueza será Jesús. Uy, eso a mí, yo lo digo o la escucho y a mí, como decía Amparo Crisales, se me eriza todos los brazos. Mi amigo el millonario que supuestamente, mi amigo el millonario, sí, el que no tiene nada. No tiene nada, tiene una casita, un ranchito, tiene apenas para comerse su corrientazo, no tiene un carro, tiene una moto, y es verdad, tiene una moto que esa sí le suena todo, porque lo conocí, y le suena todo de pura película. Pero hay que ver el gozo y la alegría de este hombre. A mí me impactó cuando lo conocí. Escuché primero la canción y en una gira con Santi lo conocí. Me dijo: hoy vamos a conocer a mi amigo el millonario. Y yo, uy. Y lo conocimos, un personaje, que usted no se imagina, un personaje. Y realmente uno veía las condiciones y uno decía: esa alegría, ese gozo no lo puede poner una persona. Es la convicción que Dios ha puesto en él de saber que Él es su mayor riqueza. Él es su tesoro más grande, que va por encima del carrazo, del plato de comida costosísimo y finísimo, de la casa de 3 pisos y de 250 metros cuadrados, de la ropa de marca. Cristo es su riqueza. Impresionante. Y en el versículo 6 les dice: pero ustedes han menospreciado a ese. Miren la importancia que le está dando al corazón. Miren en un ejemplo como este de mi amigo el millonario, un corazón realmente rendido delante del Señor y que ve que el sentido de su vida no está en otra cosa alguna, sino en seguir los pasos de Jesús. Y en el 6, de pronto con cierta desilusión, con cierta tristeza, dice Santiago: pero ustedes han menospreciado a ese, al que ha decidido, haciendo la ilustración, tomando la ilustración, el que ha decidido que su riqueza sea Jesús. ¿Ustedes han menospreciado a ese por verlo exterior? Incluso han favorecido al que aparenta ser, pero no es. Cuando habla en el versículo siguiente, cuando habla de aquellos que incluso han favorecido a aquellos a quienes ustedes los oprimen, a los ricos, que son los que blasfeman el nombre de Cristo. Incluso han decidido favorecerlos a ellos y menospreciar a aquel que tiene un corazón dispuesto para mí. Como decía ahorita, no se trata de pensar que los ricos no puedan y no tienen entrada en el reino.
es el corazón humilde delante de Dios. Ese es el que tiene entrada en el reino, el de corazón humilde, que se ve necesitado de la gracia y el perdón de Dios. ¿Cómo entonces vemos nosotros a las personas? ¿Las vemos así? ¿O las vemos con las apariencias, por lo que muestran lo que se ve por fuera y no lo que se ve por dentro? Otra canción de Santiago, aquí le estoy haciendo promoción a Santiago. Me encantan las canciones de Santiago por eso mismo, porque aterrizan muy bien los textos de la palabra a nuestra realidad, a nuestro contexto actual. Y es la canción de cómo es la mirada de Jesús. Y otra parte de la canción que me encanta es los momentos en los que nos llega a pasar esto. Ojo, cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, piense, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo lo mira Jesús. Uno se llena de excusas, ¿no? Para darle justificación al hecho de decir, pues sí, o sea, es que Él no se merece mi afecto, por lo que me hizo, por lo que pasó, por eso que sucedió fue falta de lealtad conmigo. No se merece mi amor ni mi afecto. Frente a eso, imagínate cómo lo mira Jesús. Imaginémonos, porque nos pasa a todos. Por una u otra razón nos pasa a todos. ¿Y qué necesario entonces es poder mirar a las personas no como nosotros vemos, no por las cosas por las que fácilmente nos dejamos impresionar, que son nada más y nada menos que las aparentes, las exteriores, como bien lo decía en el ejemplo, el de anillos de oro, el de ropa elegante y el de ropa al desarrapado, menosprecio, ¿cierto? Qué importante frente a eso que casi que es nuestra tendencia y por naturaleza, pensar cómo lo ve Jesús. ¿Qué significa esta persona para Dios? ¿Cuánto valor tiene esta persona de tal manera que Jesús murió por él? ¿Y yo me atrevo a menospreciarlo? ¿Y yo me atrevo a rechazarlo? Si nos acercamos al texto de 1 Samuel 16, ustedes recuerdan, este texto dice, dice el Señor, la gente se fija en lo aparente, en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y qué especial, qué coherente esto con el resto de la palabra, cuando podemos ver en muchos otros textos en los que Dios se preocupa por nuestro corazón. Cuida tu corazón, eso es lo más importante. Para mí es lo más importante, tu corazón, más que las otras cosas. Yo no me impresiono por tu carro, no me impresiono por el que vengas todos los domingos acá, eso tampoco me impresiona. No me impresiona que vengas a todas las veladas de oración, tampoco. Eso no me impresiona. No me impresiona tu liderazgo, eso tampoco me impresiona. Me impresiona tu corazón, eso sí me impresiona. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Que va más allá de las cosas que se ven, que se pueden ver, que a veces podemos mostrar. ¿Cómo está esa fe genuina en nosotros? Que pienso yo, se debe notar, mas no debemos hacerla notar. Que se debe notar, que se debe ver, pero que no debemos preocuparnos por hacer ver. ¿Saben? Escuchaba es que uno dice, no, es que hay que dar buen testimonio. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, y le digo al Señor, yo quisiera no tener que pensar en eso, Señor. Quisiera llegar al punto de conocerte tanto que yo no tenga que pensar en tener que dar buen testimonio, sino que salga de mí lo que tú haces en mí. Y que casi que yo, sin yo darme cuenta, salga eso. Y que la gente diga, oye, tal cosa, y no, yo ni idea. Y es que lo que dijiste, no, ni idea. ¿Y cómo hiciste eso? No, o sea, yo no sé. Qué bueno porque ahí es sencillamente decir, Él es quien lo hace, no yo. Pero un testimonio, una fe que brote de manera genuina y sincera y honesta y transparente en la medida en la que nos llenamos de Cristo. En la que nuestra fe es coherente con aquel en quien la hemos puesto, con aquel quien la determina y aquel quien la define, aquel que la constituye.
y la forma, nuestra fe, Jesucristo. Y nuestro tercer punto, algo a lo que también nos anima el texto, y quería también Santiago animar, era que en medio de la clara situación que estaban viviendo, de favoritismos entre los unos y los otros, les recuerda algo que les ha ordenado, no pedido, ordenado. Versículo 8, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, ¿qué? ¿Si me siguen ahí? Si muestran algún favoritismo, pecan. ¿Con cuánta ligereza, vuelvo a preguntar, vemos este tema? ¿Con cuánta ligereza a veces pensamos que no tiene nada de malo hacer ese tipo de diferenciación entre las personas? ¿Saben qué? Es pecado. Dios lo ve como pecado y como tal es una ofensa contra Él. El hecho de hacer acepción de personas lo ofende profundamente. Es una ofensa para Él. Y la palabra lo dice así, si ustedes hacen favoritismo. De otra manera, en otras palabras, si ustedes no se aman a todos por igual, ustedes pecan contra Dios. ¿Quién haría acepción contra uno mismo? Si dice acá, ámense los unos a los otros como a sí mismo. Ama a tu prójimo como a sí mismo. No da lugar a la acepción. Y entonces podemos llegar a pensar en las excusas. Pues sencillamente no me llevo bien con ella o con él. Por esto o por lo otro. Entonces pues no veo la necesidad de saludarlo o de acercarme. No está dentro de mi círculo de amigos tampoco. No es de mi mismo nivel social. Pasa también. No es de mi nivel social. Entonces, mantenerlo como distancia. Lo que mencionamos ahorita, ¿es paisa o rolo costeño? No, me cae mal. No, tampoco. ¿Cierto? Pero es pecado. Sobre cualquier excusa que podamos pensar, eso es pecado. En Juan 13, dice el Señor, en esto los conocerán. Conocerán que son mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. En eso sabrán que su fe es genuina y que quienes han creído en mí y han puesto su fe en mí, se aman entre unos y otros. Y son coherentes con su vida, con su manera de vivir y con la manera en cómo profesan su fe. Si eso es lo que Dios nos ha ordenado, vuelvo y pregunto, ¿cómo nosotros podemos llegar a hacer diferenciación de personas? ¿Cómo podemos llegar a tomar ese atrevimiento de menospreciar lo que Dios aprecia? Y en ese sentido, menospreciar su obra redentora, pensando en que nosotros hicimos mérito suficiente para poder merecer su perdón, pero hay otros que no tanto. Y lo segundo, lo que nos llama en esta última parte del texto, versículo 12, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. No solamente nos llama al amor, y es nuestro tercer punto. Frente a la pregunta, ¿por qué no debemos hacer favoritismos? Primero, recordemos, porque no es coherente con nuestra fe, la fe que tenemos en Cristo. Segundo, porque no nos deja ver lo que Dios sí ve, el corazón. Y tercero, porque somos llamados al amor y a la compasión. Los favoritismos entonces ofenden a Dios, son pecado. Es importante siempre tenerlo presente. Y cuando habla de la compasión, del juicio frente al cual todos nos veremos enfrentados, no creo que deba ser como nuestra motivación. Todos seremos juzgados sin compasión. Si no tenemos compasión, entonces tengo que mirar con compasión. No creo que sea esa nuestra actitud y la manera como quiere que el texto reflexionemos al respecto. Sino más bien pensando en esto, ámense los unos a los otros. Vivan eso acá, disfruten eso aquí, amándose los unos a los otros, mirándose los unos a los otros con compasión, con misericordia, con la misma manera como Dios nos mira.
¿Cómo podemos mostrar entonces amor por otros? ¿De qué manera usted puede mostrar amor por otros? Al aceptarlos por lo que son y al verlos como Dios los ve, como personas por las cuales Él decidió morir. Preguntémonos, ¿es nuestra mirada compasiva? ¿Es nuestra mirada misericordiosa hacia otros? ¿Expresamos amor en nuestro trato con todo el mundo? El amor al que hemos sido llamados a expresarnos los unos a los otros. A manera de conclusión, Cristo es quien constituye nuestra fe. Por tanto, nuestra fe debe hacernos parecer a Él, debe hacernos como Él. Que cualquiera que nos vea diga, uy, ese es cristiano, pero no porque, como sea hoy en día, ¿cristiano quién es? El que va a la iglesia cristiana. Es el cristiano, el que va a la iglesia cristiana, y va todos los domingos. No, cristiano es el que vive una vida coherente con su fe. Y así como cuando uno ve, no sé, al hincha de cualquier equipo de fútbol o algo así, y es un ferviente hincha que está ahí pendiente de los partidos, va al estadio, se compra la camiseta, se pone la bandana, las pulseritas, todo. Es un hincha de ese equipo. Nosotros somos cristianos, somos hinchas de Jesús, porque le creemos, porque le apostamos, porque decimos confiamos en Él y voy con toda por Él. Y eso se nos debe notar. Usted ve por la calle los hinchas de Millos, de Santa Fe, de todas partes, y se ve que son seguidores. En nosotros se nos nota que somos seguidores. No nos queda tan fácil de pronto como solamente ponernos una camiseta que diga Jesús, o poner en el carro el pescadito, Jesús. ¿Es cristiano? Sí, yo puse el pescadito en el carro. O mandé a hacer una camiseta que diga Jesús, amo a Jesús con todo mi corazón. Pero llegas a un semáforo y se te acerca alguien a pedirte de pronto plata o ofrecerte algo. ¿Cómo es tu actitud frente a eso? ¿Displicente de pronto? ¿De menosprecio? O de pronto decir de amor, o sea, no simplemente, hola, ¿cómo estás? Gracias por las frunas que me estás ofreciendo. No, una actitud amorosa que no se ve determinada y expresada en las cosas externas, en las cosas físicas, sino como en una actitud del corazón. Y que de ahí tus palabras, tu gesto sea amoroso, misericordioso con esa persona y con todas las que te rodean, en medio de las circunstancias que te rodean. Si Él vino a buscar a los humildes y los necesitados, nuestra fe debe hacernos obrar conforme a Cristo, conforme al corazón de Cristo. No hay de otra. Aquí es la cosa radical. No hay de otra. Si tu fe la constituye Cristo mismo, no tiene sentido que tú menosprecies y que menospreciemos a otros. No es coherente. Y si algo es así, hay que revisar qué pasa con nuestra fe. No teniendo favoritismos los unos con los otros, al ver las apariencias, sino ver lo que Dios ve, el corazón. Amándonos los unos a los otros, con compasión, que es a lo cual Dios nos ha llamado. Y les dejo allí algunas preguntas de reflexión para que meditemos con respecto al texto. ¿Qué actitudes de favoritismo hacia otros puede usted identificar en su vida? ¿Qué actitudes? Piense y medite, llévese este bosquejo y medite, piense. ¿Qué otras actitudes? ¿En qué espacios? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? ¿Con qué personas tiene usted y identifica en usted actitudes de favoritismo? ¿Es su fe coherente con su forma de vivir y de mirar a otros? ¿Es coherente? ¿Es compatible la forma en que usted vive su fe y la manera como usted vive y mira a otros? ¿De qué maneras concretas podría desde hoy mismo empezar a amar a otros como hemos sido llamados? Ya vimos en el texto, como todos hemos sido llamados, amándonos los unos a los otros. ¿De qué maneras concretas podría desde hoy empezar a amar a otros tal como Dios nos lo ha ordenado? Es importante, pertinente, que frente a las cosas que en este momento Dios nos esté tocando el corazón y nos esté diciendo, tomemos medidas. Y no nos quedemos de pronto como, ay, tan bonito, sí, tan lindo. Sino, bueno, nos estás ordenando algo, Señor. Nos estás llamando a algo. ¿Qué debo hacer yo?
¿Cómo lo debo hacer yo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Y qué debo empezar a hacer? ¿Qué es lo que tú nos has llamado a hacer? Necesitamos definitivamente un cambio de manera de pensar, pensando en todo esto. Un cambio en la manera de pensar para ver a las personas como Dios las ve. Para ver cómo Dios las ve a las personas. Y Dios está interesado en hacer ese cambio en nosotros. Dispongámonos a hacerlo. A través de su palabra, de lo que Él nos habla y nos dice y con lo cual nos confronta. Dispongámonos a hacerlo. A que Él pueda trabajar con nosotros y transformar realmente nuestros corazones y nuestra forma de pensar. Diferente a la forma de pensar del mundo, diferente a la forma de pensar nuestra por naturaleza, para poder pensar en cómo Él piensa, de una manera paradójica. De una manera paradójica. Acompáñeme a orar. Señor, qué oportuno en un momento como hoy, en un día como hoy de Santa Cena, recordar el gran amor que nos mostraste en la cruz, con el cual nos incluiste a todos. No hiciste acepción alguna, Señor. No viste en nosotros riqueza, no viste en nosotros si de pronto teníamos cargos o títulos, posiciones. Nos trataste a todos por igual, Señor. Viste la condición de nuestro corazón. Y allí te enfocaste para otorgarnos el perdón, Señor, a través de la cruz. Y lo recordamos hoy, a través de la Santa Cena. Gracias, Señor. Y gracias porque a través de tu palabra nos confrontas. Siempre como lo hacía Santiago, con tanta ternura. Amados míos, hermanos míos, así mismo sabemos, Señor, que tú nos confrontas con tanta ternura, con sabiduría, con amor, con paciencia, pero con firmeza también. Para darnos a entender, Señor, en este día que la fe que tenemos en ti no puede ser coherente con los favoritismos. No puede ser coherente con una manera de vivir distinta a la vida que tú nos has provisto, que tú nos has otorgado, que tú nos has regalado. Muéstranos, Señor, a cada uno de nosotros. Sabemos que cada uno de nosotros tiene dificultades en estos aspectos con diferentes situaciones, con diferentes personas. Para algunos les es difícil los tratos por una razón, para otros por otras razones. Pero creo que es una manera humilde de nuestra parte en la que podemos acercarnos a preguntarte, Señor, ¿en qué debo cambiar? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué no estoy siendo coherente con lo que tú esperas de mí? Transforma nuestro corazón, Señor, transforma nuestra mente. No podemos hacerlo nosotros por imposición misma. Solamente tú puedes llegar a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir, para ya no ver al mundo y a las personas como nosotros humanamente las vemos, sino solamente como tú las ves. A tal punto que por cada uno de nosotros diste la vida en la cruz, sin ninguna prevención, sin ninguna excepción, sin ninguna limitante. Entregaste tu vida, porque tanto nos amas a cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Jesús. Queremos vivir, Señor, no en la conformidad, no en la comodidad de nuestros gustos y nuestras preferencias. Queremos vivir el desacomodo a veces al que nos llamas, la incomodidad, Señor, a la vez que nos llamas, para no vivir de acuerdo a nuestros criterios y nuestros pensamientos, sino más a los tuyos, que a veces son difíciles para nosotros de entender, pero en los cuales encontramos tanto sentido. Cuán carnales somos, Señor. Perdónanos. Rogamos tu misericordia sobre nosotros. Y te rogamos que nos lleves a tener corazones limpios, puros delante de ti, y que puedan asimismo ver a tus demás hijos tan indignos también como lo somos nosotros delante de ti, tan necesitados de tu gracia, de tu perdón. Llévanos a eso, Señor.
constantemente. Muévenos a eso constantemente a través de tu palabra. Y ahora en el tiempo de la cena, llévanos a recordar con gratitud la vida que entregaste por nosotros, la sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación eterna. Llévanos a recordar eso y darte gracias porque la diste sin medida a todo aquel que presenta su corazón humilde y necesitado delante de ti. En nombre de Jesús te damos las gracias y oramos.